Hoy vamos a ver cómo Dios prepara para su propósito. Dios cuida, nos preserva la vida porque tiene un propósito. Pero llega un momento en que es el tiempo de Dios en el que comienza a prepararnos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y lo vamos a ver precisamente en la continuación de la vida de Moisés. De esa misma manera, vamos a ver cómo se aplican esas verdades a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo Dios prepara para su propósito, o para el propósito de Moisés, o para el propósito suyo y mío? Bueno, en primer lugar, ¿sabe cómo nos prepara? Metiéndonos al desierto. ¿Qué le parece? Buen entrenamiento, ¿verdad? Mi queridos hermanos, uno quisiera a veces que el entrenamiento y la preparación para que se vaya luego a cumplir el propósito y la acción y la misión misma fuera un poquito diferente, pero no es así. Vemos que el Señor tuvo que meter al desierto para tratar ciertos aspectos de Moisés. Era la época de prepararlo. Él tenía que trabajar muy duro con el carácter de Moisés. Moisés, vemos en la Escritura, era un hombre impulsivo, era un hombre agresivo, era un hombre que no comenzaba a dialogar, sino realmente quería arreglar las cosas siempre a su manera. Pero la manera de él era muy estricta, por la propia fuerza y los propios puños de él. Nosotros lo vemos, él fue educado, cuidado, Dios así lo permitió en su soberanía y en su providencia, como explicaba, en la educación que tuvo ahí en el palacio, como hijo adoptivo del faraón, hijo adoptivo de la hija del faraón. Entonces, se supone que tenía una buena educación, pero el carácter era muy explosivo. Entonces, ¿qué pasó? Vemos que él sale, siendo ya un varón, observa cómo un egipcio está tratando mal a un hebreo. Y sin duda, ya sabía que él era de una herencia hebrea. Y entonces dice el texto que cuando vio eso, en lugar de hablarle, vio para todos lados, para que ninguno lo viera, y se lanzó sobre el egipcio, lo agarró, no sé si le hizo la llave del chino o cualquier otra, o lo estranguló, pero dice que lo mató. Lo mató y luego lo enterró. Y él dijo, así se solucionan los problemas. Y él pensó que esa era la manera en que Dios iba a usar su vida para comenzar a libertar al pueblo de Israel. Pero no fue así. Otro día dice el texto que salió y encontró que estaban discutiendo 2 hebreos. Y Moisés le dice a uno de ellos, mira, ¿por qué tratas así a tu hermano de sangre, a otro hebreo? Y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto como juez entre los dos? ¿O me quieres matar como mataste al egipcio? Entonces, en ese momento se dio cuenta que él pensó que nadie se había enterado y la noticia ya había corrido porque el mismo faraón ya lo andaba buscando para matarlo a él. Entonces, él tuvo que huir al desierto. Entonces, oiga lo que dice y leamos lo que dice. Primero leamos Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Era una tierra desértica. Ahí comienza a preparar Dios
a Moisés para el propósito por el cual lo había traído a este mundo y lo había preservado durante muchos años, como les expliqué. Leamos ahora lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya se los comenté. Entonces, leamos ahora, por favor, Éxodo 2:18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, Reuel es uno de los nombres que se le da a Jetro. Jetro llegó a ser suegro de Moisés. Él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Veamos el 19, por favor. Solo corramos un versículo. ¿Lo podemos buscar? Si no, se lo leo hoy aquí. En el 19 de Éxodo, se los voy a leer. Dice así. Ya está. ¿Todavía no está? Ahora sí. Oiga lo que dicen estas mujeres. Ellas respondieron: un varón egipcio. Él estaba vestido como egipcio, hablaba como egipcio, caminaba como egipcio. Se le pegaron las costumbres de egipcias, ¿verdad? Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Era Moisés que había huido, llegó a esa tierra, y cuando llegó a esa tierra de Madián, las hijas de Jetro, lo atendieron, le dieron a beber, pero habían tenido un problema con otros pastores de ovejas que no querían que ellas tomaran agua primero, entonces él las defendió. Todavía tenía el carácter, ¿verdad?, fuerte, y dijo: no, primero las damas. Entonces ellas estaban muy contentas, regresaron temprano, y el padre dijo: ¿por qué regresaron temprano? Y él dijo: porque un varón egipcio nos defendió. Y él dijo: ¿y por qué los dejaron ir? ¿Por qué no lo van a buscar? Y tráiganselo para acá. El asunto es que, oigan bien, para que el propósito de Dios se cumpliera en Moisés, él tenía que dejar las actitudes, las costumbres, los conocimientos egipcios y la vestimenta egipcia. Tendría que despegarse de todo eso y aprender a depender absolutamente de Dios. Sabe que el Señor a nosotros, después de cuidarnos cuando somos salvos, y nos empieza a preparar para que entendamos cómo debemos de servirle, entender a qué nos ha llamado, cuál es la misión que se nos ha encomendado. Entonces comienza el trato con nosotros también. Somos salvos, pero nos mete a las pruebas y a las dificultades. Por eso es que muchas personas, cuando se convierten, es cierto, tienen la paz, el gozo de la salvación, hay una vida de transformación, pero Dios va a tener un trato con ellos, y lo tuvo con nosotros para comenzar a quitar esas costumbres egipcias mundanas, actitudes mundanas, criterios mundanos, y luego ponernos los criterios de la palabra del Señor y los criterios espirituales, para que ya en el reino de Dios no actuemos como egipcios o como mundanos. Así fue como Dios empezó a preparar a Moisés para cumplir su propósito. Además, Moisés tenía que aprender en el desierto a tener paciencia y esperar el tiempo de Dios para iniciar la misión que Dios le iba a encomendar. Ese era el propósito. ¿Sabe cuántos años tuvo que tener paciencia Moisés? 40 años. ¿Qué le parece? 40 años. Oiga lo que dice en Éxodo 7:7, en Dios habla hoy. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. Miren, cuando él sale del palacio y tiene que ir al desierto, está en una edad temprana, pero
digamos que llegó a tener más o menos casi hasta los 40 años. Y a los 40 años tiene que huir al desierto y el Señor va a tratar con todas las cositas que tenía que pulir con Moisés. Y luego cuando cumplió los 80 años, entonces estaba listo para servirle al Señor. Ese fue el caso específico de Moisés. Algunos dirían, bueno, Moisés cuando tenía fuerzas, cuando mató al egipcio, cuando sin duda haber golpeado o haber retado a los pastores que estaban molestando a las hijas de Jetro, tenía fuerzas y quería hacer las cosas a su manera, en sus propias fuerzas. Pero el Señor le estaba diciendo, así no me sirves tú. No me sirves que seas impulsivo, no me sirves que hagas con tus propios pensamientos, con tu manera de ser, ni mucho menos con las costumbres y actitudes y pensamientos egipcios que traes. Tienes que purificarte, tienes que ser transformado y tienes que esperar. Está bien, dijo Moisés, tengo que esperar, pero él no se imaginó que fueran 40. Entonces cuando ya llegaron los 40, el Señor le dice, ¿estás listo? Dice, yo no estoy listo. Ahora ya no tengo fuerzas. 80 me cuesta hablar. Bueno, ahora sí me sirves porque ahora vas a depender completamente de mí y no vas a depender de tus fuerzas ni de tu razonamiento. El Señor nos prepara, el Señor nos purifica, nos pule en las pruebas, en los sufrimientos, en los desiertos. Y puede ser que pase algún tiempo para que el Señor nos diga, bueno, estás preparado ahora. Ya pulí esta área, ya trabajé con la otra, estás mejor aquí, vas muy bien aquí. Ahora creo que puedo ponerte en este lugar o vas a hacer lo que tienes que hacer aquí. Por eso decía que una persona cuando se convierte al Señor, si bien es cierto tiene muchas bendiciones, no entienden por qué les vienen pruebas a su vida, porque Dios los va a usar. Tienen dificultades, sí, porque Dios tiene un propósito y por eso los está preparando. Quiere que sean hombres y mujeres de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de templanza. ¿Cómo es que llegó a ser Moisés el hombre más manso de la tierra, si antes fue el más impulsivo y agresivo? 40 años de desierto, de educación, de trato. ¿Cuánto necesita usted, hermano? ¿Cuánto necesito yo? Yo le puedo decir con todo mi corazón, cuando el Señor me convirtió, algunos ya han oído esto algunas veces, yo le dije, Señor, quiero servirte. Y se lo dije de todo corazón. El resto de mi vida te quiero servir, no quiero hacer otra cosa más que servirte. Y efectivamente yo quería hacerlo ya. Y con el pastor, teniendo yo casi 21 años, le dije, pastor, yo quiero servirle a tiempo completo al Señor. Y obviamente él me vio, 21 años, ¿verdad? Recién convertido, me convertí a los 20 y no estaba preparado, no había estudiado. Entonces me dijo, voy a orar. Y yo dije, va a orar y una semana me va a decir, dije, pasó un año y no me dijo nada. Y al año me acerqué y le dije, pastor, yo quiero decirle con todo mi corazón, quiero servirle al Señor. Voy a orar, me dijo. Yo dije, otra oración de otro año, está difícil. Pasó otro año. Al segundo año yo le volví a preguntar, le dije, pastor, quiero que sepa. Mientras tanto yo asistiendo a la iglesia, estaba trabajando, estaba estudiando, porque como no era el tiempo, aunque yo pensé que ya era el tiempo, entonces yo le dije, quiero que sepa que estoy dispuesto a servir al Señor donde quiera que Él sea, a donde usted me mande, yo voy a ir. Voy a orar, me dijo. ¿De veras? Ahí tengo un cuartito, me dijo, y ahí voy a orar. Bueno, dije yo, está bien, que siga orando el pastor, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, ya no le voy a decir nada. Entonces pasó otro año, y después de 3 años el Señor me inquietó para que le volviera a hablar. Y yo dije, Señor, pero le voy a volver a hablar. Ya me dijo 3 veces que no. Estuvo orando
3 años y ya pasaron otros 2, son 5 años, Señor. Y ahora, pero ese año el Señor no dejó de inquietarme y me decía, es el tiempo, es el tiempo. Voy a cortar un poco la historia. Y yo dije, bueno, Señor, esta vez no quiero que me vuelva a decir, voy a orar. Me voy a meter a ayunar y a orar. Y si tú de verdad me estás enviando, tú de alguna manera me vas a decir que eres tú. Al terminar el año 1986, entramos de vacaciones en la empresa donde yo estaba trabajando, cerramos el año de estudio, gané los cursos y en ese periodo de vacaciones me metí a 7 días de ayuno. Cenando por la tarde, liviano, sin desayunar, sin almorzar, y estuve orando, leyendo, ayunando, orando, leyendo, ayunando. El Señor en su misericordia me habló. Y mientras estaba orando y leyendo, su Espíritu Santo, ahora lo entiendo así, en mi corazón me dijo, levántate y anda y habla con mi siervo. Y yo dije, no, esto es mi mente. Dije, Señor, ya llevo algunos días de ayuno. No, esa es mi mente. Seguí leyendo. Pero dice, otra vez, levántate y habla, anda y habla con mi siervo. Yo le dije, Señor, si esto es tuyo, yo tengo que tener otra prueba porque me cuesta entender, no me quiero equivocar. Y me dijo, lee Jeremías 3:15. Y leí Jeremías 3:15. Cuando yo leí, y yo os daré pastores que os apacienten con ciencia y sabiduría, en ese momento sentí la presencia de Dios. Y dije, ¿me estás diciendo que me vas a dar un pastor que me va a pastorear con ciencia y sabiduría? Entonces es el tiempo. Ya me hice una cita, fui a hablar con él. Y le dije, pastor, aquí estoy. Estuve orando, estuve en ayuno y el Señor me ha puesto a decirle que estoy para servirle, quiero servir a Dios a tiempo completo. Me dijo, creo que es del Señor, hermano Rigo, me dijo, porque ayer estuvimos hablando de que sería bueno que usted nos pudiera apoyar y servir. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron prácticamente casi 6 años. Pero ahí apenas empezaba la cosa, porque apenas cuando ya empezamos a tiempo completo, el Señor comenzó otro trato con mi vida. Un trato bien especial, porque el Señor sabe dónde necesitamos. Y fue un trato bastante duro para mi vida, pero bastante beneficioso. Duro en cuanto a la prueba, en cuanto a la dificultad que vino a mi vida. Entonces, ya estaba feliz, pero el Señor siempre tratando en el desierto y con mi vida. Y ya cuando me casé, y ayer dimos nuestro testimonio con mi esposa, fue algo precioso, fue en la voluntad del Señor. Yo pensé que había terminado el trato y que se empezó otro trato más bonito, duro, pero más bonito. Y le puedo decir que fue un trato, oiga bien lo que le voy a decir, un trato del Señor para mi vida. De otros 7 años trató con mi vida y yo ya sirviendo. Pero todo ha sido para bien. Así que, mis hermanos, y sé que esta parte ya no les gusta cuando se trata del trato del Señor, de las pruebas, de las aflicciones, pero cuando Dios nos está preparando para su propósito, nos mete al desierto para purificarnos, para que crezcamos en fe y para que dependamos absolutamente del Señor. Amén. Muy bien. Así que cuando Dios nos está preparando para su propósito y ya nos ha pulido un poco, avanzado con nosotros, nos hemos dejado, hemos sido un poco más humildes, un poco más sensibles a la voz del Señor, entonces viene un llamado más claro, llamándonos en medio del desierto. El Señor llamó a Moisés en medio de ese desierto, pero entonces estaba más sensible y más espiritual para escuchar la voz del Señor. ¿Sí? Voy a retroceder un poquitito. En el año que el Señor me inquietó para servirle, que ya era el tiempo, en el año 1986, yo le dije, Señor, yo creo que ahora ya no, mejor permíteme graduarme primero en el área secular y luego te sirvo. Entonces Dios tuvo que permitir algo duro en mi vida en ese año, difícil, un día lo contaré porque el tiempo está avanzando,
pero entonces es cuando uno puede oír más la voz del Señor. Entonces, Moisés estaba ahí, había sido tratado, educado como el hijo de la hija del faraón, con la mejor educación, la mejor ropa, la mejor comida, etcétera, etcétera, y ahora andaba en el desierto con puros caites, diríamos en guatemalteco, sandalias, con un vestido sencillo, pastoreando ovejas, haciendo lo más sencillo, ahí andaba, pero con un corazón más sensible. Y entonces Dios se le aparece a través de una visión, de una zarza, era un arbusto allí, donde de pronto él ve que ese arbusto está ardiendo, hay fuego ahí, como que hubiera comenzado fuego o un incendio en esa zarza. Pero él observó que esa zarza, a pesar de que tenía fuego, no se quemaba, sino permanecía igual. Y dijo, qué raro, qué extraño es esto. Y se acercó. Cuando se acercó, entonces el Señor le dijo, Moisés, Moisés. Y sabe, inmediatamente en el texto leemos que él dijo, en la versión de la Biblia de América dice, heme aquí. Así le dice. En la otra versión, en la NBI dice, aquí me tienes, respondió. O sea, con una sensibilidad y una obediencia y una pureza de corazón, diciendo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos años tendría más o menos de ahí? Ya estaba avanzado de edad. Ya prácticamente estaba llegando casi a los 80, digamos, porque ya iba a ir con el faraón, ¿verdad? Entonces le dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Sensible. Así que, mientras más nos disponemos, menos renegamos, menos nos quejamos, aceptamos las pruebas, buscamos al Señor, dependemos del Señor, vamos a oír la voz del Señor guiando nuestra vida. Y aquí no estamos hablando de un ministerio específicamente, solamente. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito en nuestra vida espiritual, creciendo espiritualmente. Una de las metas, además de ministeriales, espirituales, que tiene el Señor en nuestra vida, es uno de los propósitos, es que nosotros lleguemos a crecer a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, que crezcamos espiritualmente y que seamos sensibles a su voz. Así que Dios nos prepara para su propósito, mostrándonos también de manera clara el propósito por el cual nos cuidó, como cuidó a Moisés durante prácticamente 40 años ahí en el palacio. Nos preparó, en el caso de Moisés fueron 40 en el desierto, y luego nos revela muy claramente el propósito. Leamos Éxodo 3, 8, 10. Muy bien. Dice el Señor, por eso he bajado, ahora está hablando el Señor con Moisés, cuando él le ha dicho, heme aquí, estoy listo para servirte, aquí me tienes, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, mira Moisés, por eso he bajado, para salvarlos, a los israelitas, del poder de los egipcios. Ahora ya le dice el propósito, voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y siempre decimos, y los feos también, ¿verdad? Mira, dice, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto que los egipcios los maltratan mucho. Por tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Ahí le dice exactamente el propósito. Tú vas a ser el instrumento que yo usaré para libertar a mi pueblo de la esclavitud que están padeciendo en Egipto, del maltrato, de las humillaciones, de los trabajos forzados y pesados y de la vergüenza que están pasando. Tú los vas a guiar y tú los vas a meter a la tierra prometida. Ese era el plan y el propósito de Dios para Moisés. Ahí se lo declara. Muy bien, para nosotros los creyentes. Ahora entendemos nosotros, de acuerdo a la doctrina bíblica de la soberanía de Dios y la providencia de Dios,
que el Señor nos ha cuidado a nosotros, aunque no éramos cristianos todavía, no nacimos en un hogar cristiano, el Señor nos cuidó, nos preservó la vida, porque nos iba a salvar, nos iba a salvar, nos iba a preparar y nos iba a mostrar cuál es el propósito, la meta, el fin de habernos salvado y de estar aquí en la tierra. Entonces, les decía, el Señor lo cuidó a usted, me cuidó a mí, nos salvó, se nos reveló, nos perdonó nuestros pecados, nos santificó posicionalmente y comenzó a trabajar en nosotros, ¿verdad? Nos metió al desierto. A veces nos mete por una buena cantidad de años, a veces son menos, pero el trabajo siempre continúa. Entonces, pero luego nos muestra el propósito. Si es el propósito de la misión como cristiano y como iglesia, nos hace ver claramente que el Señor nos ha salvado no solo para que disfrutemos de la vida eterna, no solo para que nos gocemos allá en el cielo cuando vayamos allá, no solo para que nos gocemos aquí en el culto y cantemos y alabemos al Señor, eso es maravilloso, sentir su presencia, sentir su gozo. No nos salvó solo para eso, nos salvó para que nosotros vayamos y prediquemos este evangelio a toda criatura, para que se salven, para que conozcan a Jesucristo, al Dios y Padre de Jesucristo, a quien Él envió, y que sepan que en Él está la vida eterna, y que sean libres de sus pecados, sean libres de la esclavitud, sean libres del dominio del mundo, sean libres de la maldad de Satanás. Para eso el Señor nos salvó también, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, como dice Marcos 16:16. Como lo dice también Mateo 28, donde tenemos la instrucción de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, y para que les enseñemos todos los mandamientos, para que los guarden. También el Señor nos salvó con el propósito de que testifiquemos de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Sí, a todo aquel que cree es poder para salvarnos, para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, para convertirnos en nuevas criaturas, para hacer algo precioso en nuestra vida temporal, pero también en la vida espiritual. Que el evangelio es poder de Dios para enfrentar los problemas y las dificultades que también vienen aquí y que tenemos que enfrentar en el desierto que Dios nos mete a propósito para que seamos purificados. Él nos enseña que debemos de testificar de su amor, de su misericordia, de su bondad, que tenemos que servir con amor al Señor, a la iglesia, a la familia, al prójimo, ser buenos ciudadanos. Ese es el propósito. Así que esa es parte de la misión que tenemos que realizar. Ahora, cuando el Señor nos está preparando para su propósito, no nos envía solo así. Él nos capacita, o sea, nos prepara capacitándonos, oiga bien, con autoridad y poder espiritual. No nos envía con nuestras fuerzas, no nos envía con la carne, con la capacidad de razonar solamente. No, nos envía con armas poderosas espirituales, con su autoridad. En el caso de Moisés, fue capacitado para que Moisés dejara los temores, las excusas, porque ya cuando tenía prácticamente casi los 80 años, le dijo el Señor, sí, él le dijo, aquí estoy. Pero cuando el Señor le dice, tú tienes que hacer esto, vio que la tarea era muy grande, ¿verdad? Y como ya tenía 80, Señor, me hubieras dicho cuando yo tenía 20, para tu plan no, para tu vida no eran los 20, ni eran los 40, ni los 60, era a los 80, porque Moisés era muy duro, muy testarudo Moisés. Estoy interpretando el texto. Me costó domarte 80 años. ¿Cuánto le tomará el Señor a usted, para usted? ¿Cuánto tiempo lo domó el Señor a usted? Esa palabra domar no la vaya a tomar como que fuera no. ¿Cuánto el Señor ha tomado para que nos venza? Sí,
toda una vida, pero también vamos por trechos, ¿verdad? En un trecho nos vence esta parte, en otro trata con otra, y aquí, aquí. Y claro, el trato es para toda la vida. Pero uno de los rebeldes y duros de tratar era yo también. No era duro de matar como la película, no, era duro, era duro de obedecer, era duro de corazón. Sí, era rebelde. No fui sensible cuando mi madre se convirtió y me decía, hijo, anda a la iglesia. Claro, ella se convirtió ya de una edad avanzada. Yo ya tenía más o menos unos 15 años, 16 años cuando ella se convirtió. Mira, mi hijo, yo ya había aprendido a tocar guitarra. ¿Por qué no vas a la iglesia y tocas la guitarra y le servís al Señor? Yo no entendía ese lenguaje. Yo decía, mi mamá me quiere esclavizar, me quiere confundir, me quiere meter con los aburridos y los locos de los evangélicos. No, me le huía. Mi mamá hizo todo lo posible, le habló al pastor, 2 pastores en el tiempo que yo recuerdo, antes de convertirme, para que me fuera a visitar y me fuera a hablar. Y cuando llegó la primera vez el pastor, y ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces me dijo, mira, mi hijo, eres el pastor. Ah, qué buena onda, le dije, ¿cómo está? Y le di la mano así, va. Y él me dijo, me dio la mano así. Ah, qué bueno. Y entonces, siéntese, digo, en lo que se sentó, yo me fui, me le escapé. La segunda vez tampoco. Mi hijo anda a la iglesia, mira que Dios se mueve, que el Espíritu Santo toca. Yo no entendía nada de eso, nada de eso. Rebelde. Claro, en ese entonces no estaba desviado ni estaba estudiando y trabajando. Luego tuve un tiempo de como de no sé meses donde me descarrié, pequé, hice cosas indebidas, incorrectas, que les agradaron al Señor, pero tuvo que tratar duro el Señor con mi vida para que fuera sensible. Entonces, Moisés fue duro de tratar. Por eso que estaba listo prácticamente a los 80 años. Entonces ya tenía temores, ya tenía excusas, hasta se volvió tartamudo. Le dijo, soy tartamudo, Señor, ¿quién soy yo? Mira, he estado en el desierto ahora, soy pastor de ovejas, y no me van a creer, a esta edad ya no tengo fuerzas. Y él le dice, no te preocupes, ahora vas a ver cómo te capacito, y ahora vas a ver qué cosas hago yo contigo. Y le dijo, mi presencia irá contigo, le dijo. Mi presencia irá contigo. Oiga lo que dice Éxodo 3:11. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón, sacar de Egipto a los israelitas? Y luego otros pasajes, ya no me da tiempo, ya estamos casi en tiempo. Es donde le dice, yo iré contigo. Pero le dice, Señor, pero no me van a creer y si no puedo hablar. Y le dice, no vas a estar solo tampoco. Te voy a decir que a Aarón, tu hermano, él habla muy bien y él te va a acompañar. Vas a ir en equipo. Él va a hablar. Tú le dices a Aarón y él va a hablar por ti ante el faraón. Además le dijo, te voy a dar una autoridad y un poder que te vas a asombrar para que tomes valor. Y le dice, bueno, ¿estás listo? Bueno, Señor, ¿qué vas a hacer? Mira, le dice, ¿qué tienes en la mano? Le dice, pues un bastón. Un bastón, dice Dios habla hoy. Una vara, muy bien, tírala, le dice, y la tira, ¿verdad? Y al tirarla se convierte en serpiente. Y cuando Moisés ve la serpiente, ¿sabe qué es lo que hace? Sale huyendo el muy cobarde. Salió corriendo, le dice, no te vayas, no huyas, no seas cobarde, ¿verdad? Regresa, agárrala. No, agárrala. Y por la cola, peor por la cola, ¿sí? Por la cola. Agarró la serpiente y en el acto la serpiente volvió a convertirse en la vara. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Le dice. Mira lo que puedes hacer con eso. Ya, entonces ya Moisés la tiraba, serpiente, la agarraba, bastón. Ah, qué bonito. La tiraba, serpiente. Ah, eso está bonito. Mira, ¿quién no se va a impresionar cuando veas
cuando vean que haces eso, mi poder y mi autoridad está contigo. Ay, Señor, sí, está bonito lo de la culebra o la serpiente, pero todavía no me animo. Mira, pues, vas a hacer esto también. Mete tu mano en el pecho, digamos la tuya, métela, sácala. Leprosa la mano, ¿verdad? Lepra. La había metido y estaba limpio. Se asustó y le decía, no te asustes, vuelve a meterla en tu pecho, sácala. Limpia otra vez. Moisés fascinaba. ¿Con lepra? Sin lepra. ¿Con lepra? Sin lepra. Eso está bonito. ¡Qué poder, qué autoridad! Señor, pero... Señor, no está fácil. Yo estoy contigo. Aarón está contigo. Él va a hablar contigo. ¿Ya viste la autoridad y el poder que te doy? Mira, otra. Agarra agua del río Jordán. La agarró, ¿verdad? Con el agua. Suéltala. Y cuando la suelta, se convierte en sangre. ¿Te das cuenta? Le dice. Metes la mano en el agua, la sacas y al dejarla caer se convierte en sangre. Moisés se quedó pues impresionado y finalmente decide ir. El Señor le dice, bueno, cuando él, una de las cosas también que le dice, Señor, pero y me van a decir quién me envía. Le dice, vas a decir que yo soy, es quien te envía. Así se llama tu Dios. Cuando te digan, ¿y tu Dios quién es? Le vas a decir, te envía, yo soy. Yo soy quiere decir ya traducido Yahvé, Jehová, Yahweh. Entonces, finalmente estaba listo Moisés. Estaba ya preparado Moisés para ir a cumplir la misión y presentarse ante el faraón terrible, ante todo el ejército, ante todo el pueblo egipcio. Dios lo preparó. Lo preparó 40 años, lo envió con su presencia, con el apoyo de otros, con su poder y su autoridad. Aplicación. Cuando el Señor ya nos envía, no tengamos miedo, no tengamos temor de evangelizar, de hacer discípulos, de testificar. No tengamos miedo de hablar a otros, no tengamos miedo de orar por un milagro, no tengamos miedo ni temor ni indiferencia de pedirle al Señor con fe. Si el Señor no lo hace, está bien, pero nuestro deber y nuestra fe debe de ejercitarse. El Señor quiere que nos entrenemos y nos capacitemos. Primero nos quita lo que ya decía, actitudes, vestimenta egipcia y todo eso. Ahora nos prepara, nos capacita, nos da paciencia, nos da su poder. Pero dice, ahora, ve, yo estoy contigo. Nunca olvide que todo lo que haga, el Señor y su presencia va con usted. El poder de su Espíritu Santo está con usted. No se nos olvide, cuando esté en cualquier circunstancia difícil, y a todos nos puede pasar y nos sigue pasando, en un momento dado nos ponemos un poco inquietos, nos quiere meter duda el enemigo, nos quiere meter incertidumbre, miedo. En el acto dice, no, Señor, tú estás conmigo, soy templo del Dios viviente, tu Espíritu está conmigo, Señor. Tenemos que estar conscientes de esa verdad. El Señor va con nosotros, Él promete estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida aquí y luego estaremos para siempre allá. Recordemos esa verdad. El Espíritu Santo habita, nos guía, nos recuerda la verdad. El poder de su Espíritu. A veces no oramos, no creemos, no avanzamos porque somos un poco avergonzados, tenemos un poco de timidez o miedo de estar en ridículo. No, creámosle al Señor. Si el Señor lo hace o no lo hace, es asunto de Él. La gloria es de Él, no es nuestra. Si yo oro, si yo actúo y no pasa nada, pues yo seguiré creyendo en las promesas del Señor. Y con esta parte vamos en la parte final. Vamos a leer dos pasajes donde
apenas 2 pasajes, hay varios, donde el Señor nos muestra claramente que cuando ya envía, no nos envía con armas humanas ni con capacidades humanas. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, pero aquí lo está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles. Lucas 9:1, 2. Reuniendo a los 12, les dio, ¿qué dice? Poder y autoridad sobre todos los demonios. Dice, sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Y sabe qué hicieron los apóstoles? Exactamente eso lo hicieron. La Biblia lo relata. Algunos al principio con temor y todo, pero el Señor finalmente usa sus vidas. Y los usa mayormente cuando ya el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos y viene a morar con ellos. Oiga lo que le dice Lucas 10:19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes. La serpiente siempre será una figura del diablo en la Biblia. Y escorpiones es una figura de demonios. Y vencer, ¿qué dice? Todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Benditas palabras. Solo en estos 2 versículos tendríamos 2 predicaciones por lo menos acerca de cómo Dios nos envía con su poder y su autoridad. Mis hermanos, no tengamos temor, no nos desanimemos, no se desanimen por las pruebas y las dificultades. El Señor está, al igual que Moisés, lo está preparando. Estaremos preparándonos, nos seguirá preparando para que le sirvamos mejor, para que seamos mejores creyentes, mejores cristianos, mejores siervos, mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores todo. El Señor, para que hagamos con efectividad la obra. Recuerde, no le tenga miedo a nadie, ni a los hombres, porque tener temor al hombre es lazo, es trampa. El hombre es un mortal. Los demonios son más peligrosos porque no se ven, porque no duermen, porque se disfrazan de ángel de luz. Así, los seres humanos somos polvo. Así, dice, ni siquiera a los más poderosos ni a los príncipes hay que tenerles temor porque son mortales y su vida es como un soplo. Entonces no hay que tener temor ni a la gente, mucho menos a los demonios. Recuerde, se nos ha dado toda autoridad y todo poder sobre todos los demonios. Y se nos ha dado el poder también para orar por sanidad y orar por muchas necesidades. Así que Dios nos prepara para su propósito. Pónganse de pie. Vamos a orar un momento. Vamos a pedirle al Señor, vamos a darle una respuesta de fe. Una respuesta, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, hemos escuchado tu palabra. Gracias por enseñarnos con el ejemplo y con la instrucción. Señor, lo que hiciste con Moisés se ha repetido con todos los siervos y siervas del Antiguo y Nuevo Testamento, con todos los cristianos, en distintos niveles y con distintas circunstancias, pero se ha cumplido y se sigue cumpliendo en nosotros. Por eso, Señor, hoy tu palabra nos da ánimo, nos da fortaleza, nos da consuelo. Nada de lo que está pasando escapa, Señor, a tu voluntad. Tú planeaste meternos al desierto para prepararnos. En medio del desierto y las pruebas nos haces el llamado para ser mejores cristianos, más espirituales, para servirte. El llamado porque estamos más sensibles a tu voz. Y nos va mostrando, Señor,
cada día, no solo lo que es claro para toda la iglesia, evangelizar, predicar, enseñar, testificar, discipular, sino también en nuestra vida cristiana. Pero gracias, Señor, porque nos diste autoridad y poder. Y se cumple tu palabra que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y aunque estamos en el mundo y vivimos en el mundo, no peleamos con las armas que pelea el mundo. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, con el poder de tu Espíritu Santo, dándonos las armas, Señor, de la vestidura, de la armadura que tú nos has dado para los creyentes, el arma de la verdad, el arma de la justicia, el arma de la seguridad de salvación, el arma del poder del Evangelio, el arma de la fe, el escudo de la fe, el arma de la palabra de Dios, la espada, y el arma de toda clase de oración. Gracias, Padre, y gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros, así que lo haremos, Señor. Aquí estamos para cumplir el propósito tuyo en nuestra vida. Señor, en nosotros mismos no tenemos nada que nos ayude a triunfar. No triunfamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. No renegaremos las pruebas, no renegaremos en el tiempo que nos llames, en el tiempo que tú quieras. Nuestra vida te pertenece. Aquí estamos, Señor. Henos aquí. Aquí estamos para servirte, Señor. Y si has traído a alguna persona que no es salva, Señor, por favor, no permita que se vaya sin que sus pecados sean perdonados, su nombre sea escrito en el libro de la vida, tenga la vida eterna, sea una nueva criatura, sin que esté seguro, Señor, de que tú lo amas. No permitas que se vaya. Sálvalo. Espíritu Santo, redargúyele. Nosotros solo haremos la invitación. Joven, señorita, varón, mujer, si no es salvo, no está aquí por casualidad. Es la providencia de Dios, es la soberanía de Dios que hace que usted esté hoy aquí y haya escuchado este mensaje. El Señor lo ama. El Señor quiere salvarlo, perdonarlo, comenzar en usted una nueva vida y una nueva criatura, tener la vida eterna. Su nombre está escrito en el libro de la vida, y darle poder también y autoridad para enfrentar la vida aquí en el mundo, que no es fácil. Por eso, si alguien va a hacer por primera vez la oración para ser salvo, repítala conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Creo en ti, Jesucristo, sálvame hoy. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca que eres el Señor, mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Te recibo como mi Salvador personal. Gracias por salvarme hoy. Amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esa oración por primera vez? Que levante su mano. Nos daría mucha alegría saber si alguien levanta su mano. Si alguien está aquí y se alejó del Señor, es hijo de Dios, pero se alejó de la casa del Padre, yo le suplico, no se vaya sin reconciliarse con el Señor. Le aconteció lo dijo el pródigo. Era hijo, pero decidió irse de la casa del Padre. La protección y la bendición del Padre fue al mundo a vivir de manera perdida y resultó en tragedia. Hoy está aquí, reconcíliese con el Señor, y si alguien quiere hacer esta oración conmigo, por favor, repítala. Padre, perdóname por haberme alejado de ti. Pequé contra ti. Me arrepiento. Pero hoy vuelvo a ti. Gracias por recibirme y no rechazarme. Amén.